Darnos cuenta de lo que sembramos cuando creamos con nuestra palabra. La palabra es creadora, cada palabra es una semilla. Observar qué digo de mí, qué pienso de mí, qué palabras digo, es clave para darme cuenta en el estado de conciencia en el cual estoy. Si yo estoy extraviado o perdido, es bueno darme cuenta que estoy extraviado y perdido y no creer que estoy en terreno seguro. Si estoy en una ciénaga, es bueno darme cuenta que estoy en una ciénaga, porque de esa manera trataré de no moverme hasta que alguien me tire un palo, una soga o algo pueda ayudarme, pues cuanto más me mueva y quiera caminar en la ciénaga, más pronto me voy a hundir. Por lo tanto, darnos cuenta de en qué lugar de conciencia estamos es básico para poder salir de ese estado, vaciarme de ese estado. Si yo no me vacío de lo anterior, no puedo crear en mi vida nada nuevo. Eso se llama no poner vino nuevo en odres viejos. Si un útero está lleno, no puede venir otra vida al útero. Si la semilla no se vacía de su cajita segura de semilla, no puede romper la cascarón y salir para crear una vida nueva. Si quiero para mí una vida nueva, tengo que darme cuenta que estoy encerrado en un paradigma, en una forma de pensar errónea, en unas creencias limitantes, en una caja, en una cárcel, porque si no me doy cuenta que estoy en una cárcel, voy a creer que la cárcel es lo único que hay. Eso se llama vivir encerrado en las creencias limitantes o en lo que, por ejemplo, José Luis París se llama los 4 paradigmas, los 4 jinetes del apocalipsis, que generan una cárcel, que son esos 4 jinetes, esas 4 creencias limitantes donde la vieja era asentó lo que parecía realidad, son la política, que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, la ciencia, que dice qué es verdad y qué no es verdad, la economía, que dice si tengo o no tengo puedo hacer algo, y la religión, que dice que debo y que no debo. Estos 4 jinetes han manejado la humanidad y tienen a la mente aherrojada, encerrada, apresada, diciendo que puedo, que debo, que creo y si tengo o no tengo. Pues en este momento de la humanidad estamos despertando nosotros ese ser nuevo, dándonos cuenta que la palabra es creadora y que ya no nos va a limitar más ni la política, ni la economía, ni la ciencia, ni la religión. Todas esas creencias limitantes de no hago algo porque no tengo, no hago algo porque no debo, no hago algo porque no tengo, no hago algo porque no sé, es hora, es momento que elija cada uno en sí mismo, que lo deje de limitar en su vida. Entonces, el cómo jamás tiene que importarnos, porque el cómo surge solo de cuando yo alineo el qué quiero en mi vida, qué quiero en mi vida, eso es lo que tengo que decidir. Luego el cómo va a aparecer solo. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quiero seguir siendo una víctima? ¿Quiero seguir sintiéndome limitado? ¿Quiero seguir repitiendo en mi vida todos los días lo mismo? Bueno, si yo decido que estoy en una cárcel, es el momento para salir de la cárcel, pero nadie que no se dé cuenta que esté en una cárcel quiere salir. La idea es darnos cuenta de qué paradigmas, qué esquemas mentales, qué creencias limitantes nos tienen encerrados y repitiendo el pasado, que luego se transforma en presente y genera un futuro igual que el pasado. Y repetimos y somos un hámster en una rueda. Pero lo más triste es cuando no nos damos cuenta que somos un hámster en una rueda y encima creemos que somos libres. Y no nos damos cuenta que simplemente estamos repitiendo el pasado en el presente, generando un futuro predecible, aburrido, siempre igual, y eso es vivir en una cárcel. Esta época, este momento, nos incita a darnos cuenta y a despertar de estar dormidos y por lo tanto
de estar repitiendo. Definir al menos en el caos de mi mente algo que quiero, una cosa, quiero estar sano. Eso ya es abrir una brecha en la mente que va a dirigir mis esfuerzos en ese sentido, que no es esfuerzo, sino que es mi atención, mi dirección. ¿Qué quiero? Una cosa, ¿qué quiero? Ese es el segundo paso que José Luis Parece enseña en los 11 pasos de la magia. Magia es crear realidad propia, crear lo que yo quiero en mi vida. O sea, ese Dios creador que nos dijeron que estaba afuera y tenía barba blanca, no existe afuera ni tiene barba blanca, aunque sí, obvio que hay una conciencia superior y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y es infinito. Pero con llegar nosotros a tener una conciencia de una fuerza infinita en cada uno de nosotros, que a su vez está amparada en otra fuerza infinita, pero con detectar esa fuerza infinita en nosotros, que es nuestra conciencia y es nuestro poder creativo, eso es lo que se espera de nosotros y lo tenemos que hacer cada uno en nosotros. Y eso es ese poder creativo es lo que se llama Dios, que nos han puesto afuera de nosotros. Pero es ese poder creativo que está cuando en nosotros la división del hemisferio izquierdo con el derecho se unen con el corazón y puedo hacer y estar en coherencia, y ese es el poder creativo. Para eso, es necesario, diría Parise, que me dé cuenta de aquello que me está haciendo obstáculo, que es el famoso paso 11, o sea, son mis sombras, mis miedos, lo que no he superado en mi inconsciente. Las esfinges, eso que va a aparecer siempre cuando voy a hacer algo, aquello que no tenga resuelto va a aparecer en mi vida en forma de obstáculo. Y eso es con lo que tengo que enfrentarme, vaciarme, limpiarlo, para que quede ese espacio vacío donde pueda sembrar en mi vida otra cosa. No puedo poner una planta en una maceta que está ocupada, no puede nacer un hijo en un útero si hay otro. Lo mismo sucede con nuestro inconsciente y con nuestra sombra. La pregunta por el cómo es una pregunta que no tiene sentido cuando uno va aprendiendo, porque el cómo surge de lo que yo decido hacer. Cuando yo sé qué quiero, el cómo viene solo, es el tercer paso. De todos modos, para los que preguntan cómo, están los talleres. En los talleres se aprende cómo hacer, que es ir a la sombra, sanar el conflicto y cambiar la programación. O sea, es ir al pasado, cambiarlo para transformarlo, vaciarse de esa creencia. Pero hay un video en mi canal de YouTube que se llama ¿Cómo hacer con el síntoma? Pero el mejor consejo es, si no saben cómo, participen de los talleres, ahí se aprende cómo. Pero lo más importante es tener en claro qué quiero. Por ejemplo, quiero estar sano. O sea, para eso debo eliminar, vaciarme de las creencias limitantes. Una de ellas es en la enfermedad.